Mamá, si no firmas estos papeles hoy mismo, te vas de esta casa. Sentí cómo esas palabras me atravesaron el pecho como un hierro caliente. Nunca imaginé escuchar algo así de mi propio hijo. Javier, a mis 68 años pensé que ya había vivido suficiente para no sorprenderme, pero ese día entendí que el dolor más profundo no viene de los extraños, viene de la sangre, de quienes uno cría con amor, con noches de desvelo y manos temblorosas levantando fiebre. Me quedé inmóvil, como si mi corazón se hubiera convertido en un pedazo de vidrio fracturado, listo para romperse con el mínimo suspiro. Y antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la misma familia que debería protegerte terminó clavándote el golpe más duro? Si has pasado por algo parecido, comenta desde dónde nos ves. Si no te ha ocurrido y agradeces la familia que tienes, regálanos un like y suscríbete para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser el hogar. Me llamo doña Elena Ramírez de Torres, tengo 68 años y he pasado casi toda mi vida en la misma casa en Guadalajara. Una casa que mi esposo, don Roberto, y yo construimos ladrillo por ladrillo con 45 años de trabajo, sacrificios y sueños compartidos. Esa mañana, mientras el sol apenas entraba por la ventana de la cocina, creí que mi hijo venía a visitarnos por cariño. Pero no imaginaba que detrás de su sonrisa tensa y la mirada calculadora de su esposa Sandra se escondía un plan que estaba a punto de destruir todo lo que creí conocer sobre mi familia. Cuando uno ya está en la tercera edad, aprende a levantarse despacio. No porque el cuerpo no responda, sino porque el alma valora la calma más que nunca. Aquella mañana yo estaba en la cocina sirviendo café, escuchando los ruidos suaves de la calle y el canto de los pájaros en el patio. Todo parecía normal, tan normal que jamás habría imaginado que en solo unos minutos mi vida entera se iba a partir como un plato de barro cayendo al suelo. El reloj marcaba las 9:15 cuando escuché el timbre. De inmediato sentí un ligero sobresalto. Mi hijo Javier nunca llegaba a esa hora. Él siempre ha sido hombre de tardes. Y su esposa Sandra aún más. Las mañanas no eran su territorio. Por eso el sonido de ese timbre ya traía algo inquietante, algo frío. No supe cómo describirlo, pero mi mano tembló un poco cuando dejé la taza sobre el fregadero. Abrí la puerta y ahí estaban. Javier sonriendo apenas, con esa sonrisa que no le llega a los ojos. Sandra al lado suyo, impecable como siempre. Traje sastre color crema, maquillaje perfecto, cabello recogido como si fuera a una entrevista de trabajo importante. Yo siempre he creído que la ropa dice lo que la boca calla, y esa mañana su ropa gritaba más fuerte que cualquier palabra. Mamá, buenos días, dijo Javier, mientras me daba un abrazo corto, casi mecánico. Buenos días, mijo. Respondí yo con la misma voz con la que lo había arrullado cuando tenía fiebre a los 7 años. Aunque ahora esa voz ya no le servía de cobija. Ni él parecía necesitarla. Sandra me dio un beso rápido en la mejilla. Buen día, suegra. Hoy se ve muy bien. Siempre que alguien me dice algo así sin razón, lo siento como un anuncio de tormenta. Y esa tormenta estaba por llegar. Los invité a pasar. Javier entró primero sin esperar invitación, como si la casa fuera suya. Sandra observó cada rincón del pasillo como revisando detalles. Siempre he tenido la costumbre de decorar con fotos de la familia, repisas con recuerdos de viajes y flores secas. Pero Sandra jamás miraba esas cosas como alguien que aprecia la memoria. Ella las veía como obstáculos, como estorbos, como cosas viejas que ya deberían desaparecer. Pásenle, el café está recién hecho, dije intentando mantener un ambiente familiar. No, mamá, gracias, dijo Javier. Preferimos hablar sentados en la sala. Cuando alguien empieza una conversación así, sin siquiera aceptar un café, ya sabes que las palabras no son amistosas, no son ligeras, no vienen envueltas en cariño. Y lo confirmé cuando vi que Sandra llevaba una carpeta en la mano, una carpeta gruesa, de esas que se usan en trámites notariales. Mi estómago se apretó como si hubiera tragado una piedra. Nos sentamos. Yo en mi sillón de siempre, el que tiene las marcas en los brazos por todas las tardes que pasé tejiendo cobijas. Javier enfrente, Sandra a su lado, cruzando las piernas con elegancia, abriendo la carpeta como si estuviera a punto de leer una sentencia. Mamá,
Empezamos a hablar con el doctor Beltrán sobre la salud de papá, dijo Javier sin rodeos. Sentí que el aire se me atoró en la garganta. La salud de tu papá está bien, respondí de inmediato. Tiene artritis, como cualquier hombre de 70 años, pero está bien. Javier no levantó la mirada, como si ya viniera preparado para no escucharme. El doctor dice que papá necesita cuidados especializados, dijo Sandra con tono dulce, demasiado dulce, el tipo de dulzura que se usa para disfrazar el veneno. ¿Qué cuidados?, pregunté tratando de mantener la calma. Tu padre y yo vivimos bien. Caminamos, cocinamos, hacemos nuestras compras. No necesitamos nada, Javier carraspeó. Mamá, es momento de tomar decisiones más serias. No pueden seguir así solos. Tuve que respirar profundo. El corazón se me agitó. Solos, repetí. Hemos vivido solos por 45 años y nunca hemos necesitado que nadie nos venga a decir cómo vivir. Sandra sonrió apenas. Suegra, Villa Esperanza es una residencia hermosa. Hay actividades, médicos, cuidadores, comida saludable, todo lo que ustedes necesitan. Por un momento pensé que era una mala broma. Una de esas bromas que duelen, pero el silencio de Javier lo confirmaba. Él estaba de acuerdo. Él lo había planeado. ¿Y cómo piensan pagar eso?, pregunté con frialdad. Yo conocía bien las cuentas de Javier. Él no tenía dinero para lujos, ni para sí mismo, mucho menos para pagar 2 lugares en una residencia de lujo. Sandra miró a Javier como pidiéndole permiso. Luego lo dijo con calma, como si lo que iba a soltar no fuera una bomba. Venderíamos esta casa. Si alguien me hubiera golpeado en el pecho, no hubiera dolido tanto. Sentí un zumbido en los oídos. La sala parecía alejarse, volverse borrosa. Esta casa, repetí, casi sin voz. La casa que tu padre y yo hemos pagado durante 30 años. La casa donde creciste. La casa donde sembré cada planta del jardín. Esa casa. Javier finalmente levantó la mirada y me sostuvo los ojos. Mamá, es lo mejor. Ya no pueden vivir aquí solos. Y ahí supe que no. Que no era por nuestro bien, que no era por amor, que no era preocupación. Era otra cosa, algo más oscuro, más desesperado. Como si detrás de esas palabras hubiera manos ajenas manipulando los hilos. Durante varios minutos nadie habló. Solo el sonido lejano de un auto pasando por la calle rompía el silencio pesado. Sandra deslizó unos papeles sobre la mesa. Necesitamos que firmen aquí. Ya hablé con un abogado. No firmo nada, dije firme. Mamá, no te pongas así, insistió Javier. No firmo nada, repetí, clavando mis palabras como piedras. Y antes de que siguieran hablando busqué a Roberto con la mirada, pero él aún no bajaba. Estaba en el estudio leyendo su periódico como cada mañana. Sentí miedo, pero no por la casa, no por mí. Sentí miedo porque empezaba a ver una sombra detrás de Javier, una sombra que no era suya. Algo más grande, más peligroso. Y justo en ese momento, mientras intentaba entender qué estaba pasando realmente, escuché un sonido en la escalera. Era Roberto, bajando. Y la expresión de Sandra al verlo bajar fue la confirmación de que aquello no era una simple conversación familiar. No, había algo más. Algo que yo aún no sabía. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Y fue en ese instante cuando entendí que la verdadera razón de aquella visita recién estaba comenzando a asomarse. Nunca voy a olvidar el sonido de la puerta del sótano cerrándose a nuestras espaldas. No fue un portazo, no fue un golpe. Fue un clic suave, casi elegante, pero suficiente para helarme la sangre. La clase de sonido que te avisa que algo acaba de cambiar para siempre. Como si la casa misma hubiera decidido traicionarnos. Roberto bajaba los escalones detrás de mí, despacio, apoyándose en el barandal. Yo trataba de mantenerme tranquila, fingiendo que realmente venía a buscar cajas de fotos como había dicho, pero por dentro mi corazón estaba golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. No entendía por qué Sandra quería que bajáramos. No entendía por qué Javier parecía tan tenso. Y menos aún entendía por qué ese clic de arriba parecía tan definitivo. Cuando intenté abrir la puerta y sentí la resistencia de la cerradura, supe la verdad. Javier nos había encerrado. Mi propio hijo, mi niño.
el que decía que me amaba con toda su alma cuando tenía 8 años y llegaba llorando porque algún niño lo había molestado en la escuela. Javier, abre esta puerta, grité con la voz quebrada, golpeando la madera. Javier, ¿qué estás haciendo? Abre ahora. Desde arriba la voz de Sandra bajó clara y firme. Lo siento, suegra, pero esto es por su propio bien. El doctor viene en camino. Necesitamos que estén tranquilos mientras llega. Tranquilos. Como si uno pudiera estar tranquilo cuando lo encierran en su propia casa. Como si la palabra tranquilidad pudiera cubrir semejante traición. Roberto me puso la mano en el hombro. Elena, respira. No gastes tus fuerzas. Pero yo no podía respirar. No podía pensar. El aire se volvía pesado, casi espeso, como si el sótano se estuviera cerrando alrededor de mí. Sandra, abre la puerta, volví a gritar. Esto es una locura. Javier, hijo, dime que no estás de acuerdo con esto. Pero no hubo respuesta. Solo pasos alejándose. Y silencio. Fue ese silencio el que me derrumbó. Porque un extraño puede callar. Pero un hijo siempre responde. O eso creí hasta ese día. Me recargué en la puerta, sintiendo como si mi pecho se partiera en dos. Pero Roberto se acercó a mí, me tomó de los brazos y me obligó a mirarlo a los ojos. Elena, escucha, no saben lo que hay detrás de esta pared. Al principio no entendí nada. Mire alrededor. El sótano era el de siempre. Cajas viejas, herramientas, polvo en las esquinas, olor a humedad, nada fuera de lo común. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Él no respondió. Camino hacia la pared del fondo, la que siempre ha estado ahí desde que compramos la casa. Puso las manos sobre los ladrillos, como si estuviera buscando algo. Un relieve, un hueco, una señal secreta. Yo lo observaba sin entender si estaba perdiendo la razón o si estaba a punto de revelarme algo que nunca imaginé. De pronto, presiono un ladrillo. Uno solo. Y ese ladrillo se movió hacia adentro con un sonido seco. Roberto. Entonces la pared entera se abrió hacia un lado, como una puerta escondida en una película. Una puerta que yo jamás había visto. Una puerta que llevaba ocultando algo durante quién sabe cuánto tiempo. Me quedé sin habla, sin aliento, sin cuerpo. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Pregunté con voz temblorosa. 23 años, respondió Roberto mientras entraba y encendía una pequeña lámpara. Desde el 2002, entre detrás de él, la habitación secreta estaba llena de cajas, documentos, carpetas, libros, frascos de muestras, y en la esquina una caja fuerte. Era como un pequeño búnker, un santuario de secretos enterrados, de verdades escondidas. Roberto, ¿qué es todo esto? Mi esposo suspiró, cansado, como si cargara ese peso desde hace demasiado tiempo. ¿Recuerdas el edificio que se derrumbó en 2002? El edificio Esperanza. Asentí. Fue una tragedia terrible. Salió en todas las noticias. Decían que era culpa de los ingenieros. Yo era el ingeniero supervisor, dijo Roberto, con una voz que jamás le había escuchado. Yo advertí que había problemas. 3 veces. Y aún así usaron materiales defectuosos. Y culparon todo a mí. La revelación me cortó la respiración. Era como descubrir que la persona que amas lleva un fantasma escondido en el pecho. Antonio Aguilar era mi jefe, continuó Roberto. Él decidió ahorrar dinero a costa de vidas humanas. Y luego me amenazó para que guardara silencio. Me dejó sin trabajo, sin reputación y sin opción. Me acerqué a él. Roberto, ¿por qué no me lo dijiste? Porque te habría puesto en peligro. Elena, ese hombre tenía contactos con gente muy peligrosa. No quería que te pasara nada. Me cubrí la boca con la mano. Mi esposo había vivido 2 décadas encerrando un secreto que lo destruía para protegerme a mí. Y yo ni siquiera lo había sospechado. Roberto abrió una carpeta. Aquí está la verdad. Todo. Reportes, fotografías, grabaciones. Llevo años reuniendo pruebas. Entonces me miro con una seriedad profunda. Y hoy, Elena, Javier y Sandra han cometido el error más grande de sus vidas al encerrarnos aquí. Antes de que yo pudiera responder, se escucharon pasos arriba. Pasos diferentes, pesados, fuertes. No eran los pasos de Javier, ni los de Sandra. Eran hombres, varios.
Roberto encendió una pantalla vieja conectada a cámaras ocultas. Sobre la sala aparecieron 3 hombres vestidos de traje oscuro, y Javier con ellos, mirando hacia la puerta del sótano. «Elena», dijo Roberto, «ellos no vienen solo por nosotros, vienen por esto, por todo lo que he guardado aquí». Y en ese instante supe que mi vida ya no era mi vida, que nada de lo que yo creía estaba bajo control, que mi propio hijo estaba mezclado con algo mucho más grande y más peligroso de lo que yo había imaginado. Mi pecho se cerró, mis manos temblaron, me sentí tan pequeña, tan perdida, tan traicionada, que solo pude hacer una pregunta: ¿cómo llegamos a esto? Roberto me tomó la mano. «Elena, lo que voy a decirte puede doler, pero necesito que me escuches. Javier está involucrado con gente muy peligrosa. Debe mucho dinero. Y Sandra ha estado guiándolo desde hace años». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué hacernos esto?» «Porque somos su salida», dijo Roberto en voz baja. «Su única salida». Me apoyé en una estantería porque las piernas no me sostenían. Y entonces, justo en medio de ese dolor, recordé algo. Una pregunta. Un pensamiento. Una duda que necesitaba compartir. Y antes de seguir con este caos, quiero preguntarte algo a ti que escuchas mi historia. ¿Alguna vez has sentido que alguien de tu propia familia te traicionó de una manera que no esperabas? ¿Crees que una madre debe perdonar todo lo que un hijo hace? Si piensas que una madre tiene derecho a defenderse, comenta tu edad o desde dónde nos ves. Si crees que la familia siempre debe unirse pase lo que pase, dale like a este video. Y no olvides suscribirte para escuchar la siguiente parte porque lo que viene es aún más fuerte. Antes de que pudiera volver a mirar las cámaras, escuchamos un golpe sobre la puerta del sótano. Un golpe seco, directo. Estaban buscándonos. Elena, dijo Roberto con voz firme. «Es hora». «¿Hora de qué?», pregunté sin poder respirar. Roberto abrió la caja fuerte. Adentro había un teléfono satelital. «Hora de activar el protocolo Esperanza». Y con esas palabras supe que nada volvería a ser como antes. El teléfono satelital se encendió con un pequeño parpadeo azul. Ese destello, tan insignificante, iluminó la habitación oculta como si anunciara que el mundo que conocía estaba a punto de desaparecer. Roberto marcó un número que yo no había visto jamás. Sus manos temblaban un poco, pero no por miedo. Era el tipo de temblor que viene de la tensión acumulada durante años. «Agente María», dijo él apenas escuchó una voz del otro lado. «Es hora». No sabía quién era esa mujer, pero su tono firme llenó el cuarto a través del auricular. «Roberto, equipos en camino. Llegada aproximada 45 minutos. Manténganse donde están. No abran la puerta del sótano bajo ninguna circunstancia». 45 minutos. Pero allá arriba había hombres armados, y mi hijo con ellos. Yo miré a Roberto, deseando que por primera vez en todo ese caos él me mintiera, que me dijera que todo iba a estar bien, pero en su mirada solo encontré verdad. Y una verdad así duele más que cualquier mentira. Roberto apagó el teléfono y lo guardó en el cajón metálico del escritorio. «Elena», dijo con voz baja, «ahora necesito decirte algo más, algo que no pude decir antes». Yo asentí sin hablar. Ya no tenía energía para discutir, ni para llorar. Mi corazón estaba demasiado cansado. «Javier está involucrado con la organización de Antonio Aguilar», dijo Roberto, moviendo unos documentos sobre el escritorio. «Hace meses que colaboran». Sentí un mareo, como si el piso se moviera. «¿Colaboran en qué?». Roberto abrió una carpeta llena de fotografías. Vi a Javier en un casino. En otra foto firmaba papeles con hombres trajeados. En otra entregaba un maletín a alguien que no reconocí. Mi pecho se apretó con un dolor que no sabía que podía sentir. «Javier debe $340,000», dijo Roberto con calma forzada. «Dinero que pidió prestado a gente muy peligrosa». Mi hijo, mi Javier, el niño que lloraba cuando se raspaba la rodilla, el adolescente que me cantaba las mañanitas los 10 de mayo, ahora debía dinero a criminales. No podía comprenderlo. Sandra lo metió en esto. Lo presionó. Lo manipuló, añadió Roberto. Ella trabaja en el Banco Central. Tiene acceso a cuentas y transacciones. Lo ha estado guiando desde el principio. Abrí los ojos de golpe. Sandra, ¿pero por qué? Ella siempre se veía tan... Roberto negó con la cabeza.
Nada de lo que viste en Sandra era real. Ella tiene lazos familiares con Aguilar. No es la mujer que creímos. La habitación me pareció más fría, más pequeña, como si las paredes se cerraran poco a poco. Entonces por eso vinieron hoy. Para vender la casa. Para deshacerse de nosotros. Roberto tomó aire profundamente. No solo para vender la casa, Elena. Querían internarnos en Villa Esperanza. Y una vez ahí, no íbamos a durar ni 6 semanas. Mi estómago se revolvió. Roberto, estás diciendo que nuestro hijo, que él... No. Me interrumpió. Él no sabe todo. Él no sabe que Villa Esperanza no es solo un asilo, pero sí sabía que necesitaba control sobre nuestros bienes. Y Sandra lo convenció de que esta era su única salida. Me llevé las manos al rostro. Suficiente. Era demasiado. Demasiadas verdades juntas, como piedras cayendo sin parar sobre mi pecho. Roberto se sentó a mi lado. Elena, sé que duele, pero necesitas entender que Javier no está actuando solo por maldad. Está atrapado, desesperado, y Sandra lo está manipulando como si fuera un títere. Yo limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. ¿Pero por qué nos haría esto? A nosotros. Roberto abrió otra carpeta. Dentro había capturas de llamadas, extractos de mensajes, anotaciones, porque los prestamistas le dieron un ultimátum hace 3 meses. 60 días para pagar. Y si no, ya sabes lo que hacen. Mi cuerpo se tensó. Sí, lo sabía. No hace falta ver un noticiero para saber de qué son capaces los prestamistas de ese mundo. Escucha esto, dijo Roberto, reproduciendo un audio. Era la voz de Javier. No puedo pedirles el dinero a mis padres. Necesito que el doctor declare una incapacidad. Necesito el control legal de todo. Mi hijo. Pidiendo que nos declararan incapaces. Sentí que me partía en pedazos. Y el doctor Beltrán aceptó. Sandra lo conectó, respondió Roberto. Él ha firmado docenas de diagnósticos falsos. Yo apreté los dientes. La furia empezó a hervir dentro de mí, mezclada con un dolor que no sabía cómo sostener. En la pantalla de una cámara vimos a Javier caminando por la sala. Se veía nervioso, inquieto, pero también diferente. Más frío, más duro. Él no era el hijo que yo recordaba. Roberto, dije con la voz casi rota. Nuestro hijo nos va a entregar. Roberto puso su mano sobre la mía. Todavía podemos detener todo esto. Pero tienes que ser fuerte. Yo quería creerle. Quería creer que aún había algo que salvar, algo que rescatar. Pero entonces otro ruido llegó desde arriba. Un ruido que me heló la sangre. Alguien arrastraba un mueble. Movían algo pesado. Como si estuvieran asegurando la salida o bloqueando todo acceso. Roberto volteó hacia la pantalla. Mira eso. Uno de los hombres, un tipo robusto con camisa negra, hablaba con Javier mientras apuntaba hacia la puerta del sótano. Javier evitaba mirarlo a los ojos. Ese hombre no es de los que negocian, dijo Roberto en voz baja. Y si él está aquí, es porque quieren algo urgente, algo que Sandra no les dijo que existía. La habitación oculta, las pruebas. Me llevé la mano al pecho. Roberto, tenemos que irnos. Tenemos que salir por ese túnel escondido. No podemos quedarnos aquí. Roberto negó despacio. Aún no podemos, no hasta que tengamos lo que necesitamos. Yo lo miré confundida. ¿Qué necesitamos? Entonces Roberto me mostró un archivo que no había visto antes. Un sobre grueso con documentos sellados. Papeles que parecían demasiado importantes. Hay algo que aún no te he contado, dijo él. Algo que cambia todo. Y necesitamos tenerlo con nosotros antes de huir. Quise preguntarle qué era. Quise saberlo, pero antes de que pudiera hablar, escuchamos un sonido seco desde la puerta del sótano, luego otro. Y otro. Golpes fuertes, insistentes. Estaban tratando de entrar. Mis ojos se abrieron como platos. Roberto. Él me tomó del brazo y me acercó a él. Escúchame, Elena. No importa lo que pase, tienes que hacer lo que te voy a decir ahora. Y en ese instante, su tono, su mirada, su respiración contenida, me hicieron entender que lo que estaba a punto de decir podía cambiarlo todo. Pero antes de que terminara su frase, un ruido estremeció la casa entera.
un ruido que anunciaba que el tiempo se había acabado. Y así, sin más, supe que lo que estaba por venir en el siguiente minuto sería todavía peor que todo lo que había escuchado hasta ahora. El golpe que estremeció la casa sonó como si alguien hubiera lanzado todo su cuerpo contra la puerta del sótano. El impacto hizo vibrar las cajas apiladas en los estantes, y un poco de polvo cayó del techo. Me aferré al brazo de Roberto, sintiendo que mis uñas se hundían sin querer en su piel, como si esa fuerza mínima pudiera protegernos de lo que estaba por venir. Roberto me miró con una seriedad que me congeló. Elena, escucha. Necesito que recuerdes todo lo que te voy a decir. No hay tiempo. Otro golpe, esta vez más fuerte. La madera del marco crujió, como si estuviera empezando a ceder. Roberto, ellos van a entrar, dije con un hilo de voz. Lo sé, respondió él mientras tomaba la mochila que había preparado. Por eso tenemos que movernos ahora. Yo miré la puerta oculta del búnker, luego la puerta del sótano que temblaba con cada golpe, y por un instante me sentí atrapada entre dos mundos. El pasado de secretos que Roberto había ocultado por amor, y el presente que nos estaba empujando sin piedad hacia un futuro incierto. Roberto tomó mi mano y me llevó hacia la parte trasera de la habitación oculta. Ahí, detrás de un estante lleno de carpetas marcadas con fechas, había otra puerta pequeña, más estrecha, casi invisible si uno no sabía que existía. Elena, este es el túnel. Sale al garage de los Gutiérrez, 3 casas hacia el sur. No pude evitar preguntar. ¿Cuándo construiste esto? Roberto suspiró mientras movía el estante y revelaba la entrada. Cada noche durante 2 años, con ayuda de personas que no puedo nombrar. No iba a dejar que Aguilar me encontrara sin una salida. Otro golpe desde arriba. Esta vez escuché voces. Viene uno más, cierren paso. Derriben la puerta. Mis rodillas casi se doblaron. Roberto, ellos vienen con armas. Lo escucho en sus voces. Roberto abrió la mochila y colocó dentro la carpeta más gruesa, la que contenía las pruebas más delicadas. Fotografías, grabaciones, reportes. Todo lo que incriminaba a Aguilar. Esta información no puede caer en manos de ellos. Si lo hace, nos matan y destruyen todo. Yo quise llorar, pero ya no tenía lágrimas. Sentí como si el cuerpo se hubiera vaciado de emociones, dejando solo un hueco gigante en el pecho. Roberto tomó mi rostro entre sus manos. Elena, vas a entrar al túnel. Vas a avanzar sin voltear. Cuando salgas vas a correr a la esquina donde te recogerán los agentes. Yo voy a ocuparme de que ellos se queden aquí hasta que llegue ayuda. Lo mire boquiabierta. No, no vas a quedarte. No te voy a dejar. Elena, por favor. No hay otra opción. La puerta del sótano retumbó de nuevo. Esta vez escuché un crujido más profundo. La cerradura no aguantaría mucho más. Roberto continuó. Si ambos nos vamos, ellos vendrán detrás de nosotros. Si uno se queda aquí, los detendrá lo suficiente para que tú puedas salir. Me negué. No podía imaginar dejarlo ahí sabiendo lo que podía ocurrir. Roberto, no, no voy a abandonarte, no puedes pedirme eso. Y fue ahí cuando dijo las palabras que me atravesaron el alma. Elena, siempre te he protegido. Toda mi vida ha sido eso. Dejarte salir sin mí es la última forma en que puedo protegerte. Sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Pero aún en ese dolor, una parte de mí sabía que él tenía razón. No se trataba de escoger, se trataba de sobrevivir. Entonces, la puerta del sótano se astilló. Un pedazo de madera saltó al aire y vi una sombra. Una mano. Una linterna. Habían logrado abrir una grieta. Roberto, ya vienen, dije temblando. Él me empujó suavemente hacia la puerta del túnel. Entra. Yo lo abracé una última vez, aferrándome a su camisa, respirando su olor, el mismo que había estado a mi lado por 45 años. Ese abrazo no fue de despedida, fue de desesperación, de negación, de amor puro. Pero él me separó suavemente. Elena, ve. Me metí en el túnel, sintiendo el aire frío y húmedo del pasadizo. Roberto cerró la puerta detrás de mí. Escuché el último sonido de sus manos sobre la madera, y luego escuché su voz, fuerte y clara, como si quisiera que sus palabras llegaran hasta mí incluso desde el otro lado del mundo. Si quieren lo que buscan, aquí estoy.
Los pasos entraron en el sótano. Oí el eco de botas golpeando el concreto. Oí a uno de los hombres decir ¿dónde está la mujer? Otro respondió ella no importa. Él tiene los papeles. Me arrastré por el túnel con las manos temblorosas, raspando las rodillas contra el suelo. El camino estaba oscuro, solo iluminado por una pequeña linterna que Roberto había dejado prendida al inicio. Cada metro que avanzaba sentía el pecho más apretado. Quería detenerme, volver, gritar su nombre, pero sabía que si lo hacía, los dos moriríamos. A mitad del túnel escuché algo que me paralizó. Un disparo. El sonido retumbó por las paredes angostas como un trueno atrapado bajo tierra. Roberto susurré con un hilo de voz, aunque sabía que no podía escucharme. Seguí avanzando con las manos embarradas de tierra, respirando agitadamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. No sabía lo que estaba pasando detrás de mí, no sabía si Roberto estaba vivo, no sabía si los hombres de Aguilar habían encontrado la puerta oculta, solo podía seguir. Después de varios minutos que se sintieron como horas, vi finalmente una pequeña luz al final del túnel. Un rectángulo de claridad que anunciaba una salida. Me arrastré más rápido, mi cuerpo ya no sentía el frío ni el dolor. Solo miedo, solo urgencia. Llegué a la salida y empujé la tapa de madera. El garage de los Gutiérrez estaba vacío, silencioso, con olor a gasolina y polvo. Tenía las manos temblorosas mientras salía del túnel y me ponía de pie. Y justo entonces, antes de poder siquiera respirar, escuché algo. Sirenas. Sirenas acercándose a toda velocidad. Varias. Muchas. El ruido rebotaba en las paredes del vecindario como un aviso divino. Me cubrí la boca con la mano. Los agentes. La ayuda. Pero no sabía si habían llegado a tiempo para Roberto. La puerta del garage se abrió de golpe, y una silueta entró con una linterna. Doña Elena. Soy la agente María. Ya está segura. Yo me quedé inmóvil. Mis piernas ya no respondían. Roberto, dije. Roberto sigue allá. La agente se acercó y me sostuvo por los brazos. Estamos entrando a la casa en este momento. Nuestros equipos ya están adentro, pero su mirada, su tono, ese breve temblor en su voz, me hicieron comprender que aún no sabía lo que se habían encontrado, y antes de que pudiera preguntarle más, escuché por la radio en su hombro una frase que me congeló. Tenemos visual. Hay un hombre en el suelo. Y en ese segundo mi mundo se detuvo. Cuando la agente María dijo por radio que había un hombre en el suelo, sentí que el mundo se partía justo debajo de mis pies. En ese instante no supe si estaba viva o muerta por dentro. Solo recuerdo que mis piernas fallaron, y la agente tuvo que sostenerme antes de que me derrumbara en el garage de los Gutiérrez. Tranquila, doña Elena, dijo ella. Nuestros hombres ya están ayudando a su esposo. Ayudando. Esa palabra sonaba demasiado frágil para lo que yo imaginaba que estaba ocurriendo dentro de mi casa. Yo quería correr, quería entrar, quería empujar a cualquiera que se interpusiera entre mí y Roberto, pero la agente María me detuvo con un agarre firme pero compasivo. No puede entrar. De verdad. No es seguro. Yo me aferré a su brazo con una fuerza que ni sabía que tenía. Necesito verlo. Necesito saber que está vivo. Por favor. Ella no respondió. Solo me miró, y en sus ojos encontré la clase de silencio que duele. La clase de silencio que esconde una verdad que todavía no puede decirse. Pasaron minutos que parecieron horas. Sirenas, radios, pasos acelerados, voces que no reconocía. Todo era un caos borroso. Finalmente un agente se acercó a María y le susurró algo. Ella asintió y luego se giró hacia mí. Su esposo está vivo, pero herido. Me cubrí la boca con las manos, una parte de mí quería llorar de alivio, otra parte quería desplomarse de miedo. El agente continuó. Lo llevaron a la ambulancia. Necesita atención inmediata, pero está consciente. Consciente. Esa palabra fue como un rayo de esperanza. María me tomó del brazo y me llevó hacia la calle, donde las luces rojas y azules iluminaban toda la cuadra como si fuera una escena de película. La ambulancia estaba ahí, con las puertas abiertas, y adentro, sobre una camilla, vi a Roberto. Tenía sangre en el hombro y la camisa rota.
pero estaba vivo. Me miro con los ojos entrecerrados y esbozo una sonrisa débil. Te dije que no iba a dejar que te pasara nada, Elena. Yo agarré su mano con ambas mías. Roberto, mi amor, estaba segura de que te habías. No pude ni terminar la frase. Él negó despacio. No, ellos no entraron completamente. Solo uno alcanzó a disparar. Los demás salieron huyendo cuando escucharon las sirenas. No contaban con que el FBI estuviera tan cerca. Yo respiré profundamente, intentando procesar todo. Pero lo único que quería era sentir su calor y su voz cerca de mí. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia. Yo también subí. María se acercó. Doña Elena, lo que usted y su esposo han hecho hoy es mucho más grande de lo que creen. Esta noche se activaron órdenes de arresto en toda la ciudad. Antonio Aguilar y varios de sus socios están siendo detenidos. Pero vamos a necesitar algo más de usted. Yo la miré confundida. ¿Qué necesitan? Su testimonio. Roberto estuvo en el hospital 2 noches. Afortunadamente la bala solo lo había rozado. Nada vital había sido dañado. Mientras él descansaba, la agente María me explicó todo con calma. Elena, lo que su esposo ha guardado durante 23 años es suficiente para desmantelar la red criminal más grande del Estado. Pero no basta con los documentos. Necesitamos la historia humana. Necesitamos que el jurado entienda cómo esta red de corrupción destruye familias como la suya. Yo la escuché en silencio. Nunca me imaginé en una sala de juicio. Nunca imaginé enfrentarme a criminales, abogados, jueces, periodistas. Yo era solo una mujer de Guadalajara, una ama de casa, una esposa, una madre. Pero ahora era otra cosa. Ahora era alguien que había sobrevivido. La agente tocó mi mano. No está sola. Y lo que diga puede salvar vidas. Acepte. No por valentía, sino porque no quería que ninguna otra mujer viviera lo que yo había vivido. El día del juicio, cuando entré al Tribunal Federal, sentí que todas las miradas se posaban sobre mí. Reporteros, policías, familiares de víctimas, abogados. Era como si todo el país estuviera respirando sobre mis hombros. Me sentaron en la primera fila junto a Roberto. Llevaba su brazo herido vendado, pero su mirada era fuerte. Yo apreté su mano. Cuando llamaron mi nombre, sentí que mis pies pesaban toneladas. Aún así caminé hacia el estrado, un paso a la vez. Cada paso un pedazo de miedo dejando mi cuerpo. Por favor, diga su nombre completo, pidió la fiscal. Elena Ramírez de Torres. Me pidieron relatar lo que había vivido. Y por primera vez, frente a un salón lleno de desconocidos, conté todo. La visita de Javier y Sandra, la carpeta que traían, la puerta del sótano cerrada, el búnker oculto, los años de miedo y silencio que Roberto había cargado, la traición de nuestro propio hijo, la mentira de Villa Esperanza, la llegada de los hombres armados, el túnel, el disparo. Mientras hablaba, sentí como mi voz se quebraba por momentos. Algunas personas en el público lloraban, otras apretaban los puños. Era como si mi historia fuera también la historia de ellos. La fiscal me preguntó entonces: Señora Ramírez, cuando usted descubrió que su propio hijo participaba en esto, ¿qué sintió? Yo tragué saliva, respiré hondo. Sentí que había fallado como madre. Sentí que había criado a alguien que ya no reconocía. Pero también creo que mi hijo fue manipulado, fue usado. Y quiero que la corte entienda que, aunque lo que hizo fue terrible, él no nació siendo un criminal. Alguien más lo convirtió en eso. Hubo un murmullo en la sala. La fiscal asintió, satisfecha. Gracias, señora Ramírez. Ninguna otra pregunta. El abogado defensor se acercó. Su sonrisa era tan falsa que podía olerse desde lejos. Señora Ramírez, usted no sabía sobre el trabajo del FBI de su esposo. Usted desconoce por completo la red de corrupción. Usted misma lo dijo. ¿Cómo puede estar segura entonces de que interpreta correctamente los hechos? Yo lo miré fijamente. Porque casi me matan, porque intentaron robar mi casa, porque intentaron declarar incapaz a mi esposo. Yo no necesito ser abogada para reconocer cuando alguien quiere destruir a mi familia. No estoy interpretando nada, estoy contando la verdad. El abogado se quedó mudo.
La sala estalló en murmullos. El juez tuvo que golpear el martillo. Cuando finalmente bajé del estrado, Roberto estaba de pie. Me abrazó despacio para no lastimarse. Elena, estoy tan orgulloso de ti. Yo apoyé mi cabeza en su hombro. Roberto, nunca pensé que terminaría aquí. Nunca imaginé vivir algo así. Lo sé, dijo él. Pero no hemos terminado. Esto apenas empieza. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la agente María se acercó con prisa. Su rostro estaba pálido. Necesito que ambos me acompañen ahora mismo. Acabamos de recibir información que puede cambiar todo el caso. La miré confundida. ¿Qué información? María respiró hondo, como si estuviera por soltar algo que pesaba toneladas. Encontramos algo en las oficinas de Antonio Aguilar, algo que no debería existir, y no es solo sobre él. Mi corazón se apretó. ¿Entonces sobre quién? María nos miró a ambos, sobre alguien más arriba. Y necesitamos que lo vean ustedes mismos. Y así, sin más, supe que el juicio no era el final. Era solo el inicio de una verdad aún más oscura. Seguía la agente María por los pasillos del tribunal, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía cada golpe en los oídos. Mientras caminábamos, Roberto apretaba mi mano, como si temiera que pudiera desmoronarme en cualquier momento. Y quizá tenía razón. Después de todo lo que habíamos vivido, lo último que necesitaba era otra sorpresa, otro golpe, otra verdad dolorosa. Pero esa verdad ya estaba esperándonos detrás de una puerta con vidrio polarizado, donde dos agentes armados vigilaban como si custodiaban un secreto capaz de incendiar al país entero. María abrió la puerta sin decir palabra. Dentro había una mesa rectangular, varios expedientes apilados y una pantalla encendida. En la pantalla se veía una fotografía. Una mujer elegante, de cabello plateado y expresión serena. Sus ojos fríos parecían atravesar la pantalla. La reconocí de inmediato. La jueza Patricia Montemayor. Yo fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver ella con esto? María respiró hondo. Tiene que ver con todo. Roberto se tensó. Ella firma los casos de internamiento de adultos mayores. Exacto, dijo María. Por años, ha autorizado ingresos masivos a instituciones como Villa Esperanza, y ahora sabemos por qué. Un agente colocó otro archivo sobre la mesa. Dentro había documentos, firmas, transferencias, cartas notariales. Todo parecía perfectamente legal, pero había algo en esas hojas que helaba la sangre. Ella movía los hilos, dijo María. Cada vez que una persona mayor entraba en una de esas residencias, su patrimonio terminaba en manos de un familiar, y ese familiar pagaba un porcentaje a una red secreta controlada por Montemayor. Mi estómago se revolvió. Entonces Villa Esperanza no era solo negligencia, era un negocio. Roberto revisó una carpeta. Esto explica por qué tantas muertes eran catalogadas como causas naturales. Nunca investigaban nada. María asintió con gravedad. Y hay más, mucho más. En la pantalla apareció otra fotografía. La jueza Montemayor sentada con Antonio Aguilar, ambos en un restaurante elegante, conversando como viejos aliados. Yo sentí un escalofrío en la espalda. Mi voz salió débil cuando pregunté. Ellos eran socios. María negó con la cabeza. No. Aguilar era solo el peón. Ella era la verdadera cabeza. La que manejaba todo desde un lugar seguro y limpio. Aguilar se hacía pasar por el monstruo, pero ella era la que alimentaba la maquinaria. Me cubrí la boca con ambas manos. Era demasiado. Otra capa más de la mentira. Otra sombra más detrás de lo que ya me parecía una pesadilla interminable. María continuó. Antonio's imperio estaba cayendo. Él sabía que en algún momento las autoridades lo alcanzarían. Pero lo que no sabíamos es que Montemayor llevaba años usando a Aguilar como pantalla. Él se ensuciaba las manos, ella se quedaba con el dinero. Roberto levantó la vista. ¿Y Javier? ¿Cómo entra en esto? María tomó otra carpeta. Dentro había copias de mensajes, notas, registros de llamadas. Tu hijo no solo estaba endeudado, estaba siendo observado. Sandra y Aguilar sabían sobre las pruebas que Roberto tenía, y sabían que, si tu esposo decidía hablar, necesitaban eliminar la evidencia y a los testigos. Mis piernas temblaron.
Necesité apoyarme en la mesa. Entonces querían matarnos, no solo robarnos, querían matarnos. María apretó los labios. Sandra sabía de la existencia del búnker. Lo supo por alguien muy cercano a Montemayor. Y necesitaba que ustedes desaparecieran antes de que el caso estuviera completo. Nos quedamos en silencio durante varios segundos. Un silencio pesado, afilado, como si estuviéramos dentro de una tormenta sin techo que nos protegiera. Finalmente Roberto habló. Como descubrieron todo esto, María señaló la pantalla. La confesión de Aguilar, la que dejó antes de morir. Yo abrí los ojos de golpe. Murió. María asintió. Se suicidó en su celda. O al menos eso es lo que parece. Pero antes dejó un mensaje donde mencionaba nombres, cuentas, conexiones, y entre todo eso mencionó a Montemayor como la mente maestra. Yo respiré hondo. No sabía si sentir pena, rabia o miedo, pero si ella es jueza dije, ¿cómo puede caer alguien con tanto poder? María me miró con una expresión triste, con la verdad. Y con valor. Y ese valor puede venir de usted. Yo señalé mi pecho, sorprendida. De mí. Sí, su testimonio puede ser el golpe final. Usted vivió en carne propia lo que esta red hace. Usted vio cómo intentaron declararla incapaz, cómo manipularon a su hijo, cómo intentaron robar su vida. Ningún documento pesa más que la voz de una madre herida. Yo tragué saliva, sentí mis manos sudorosas. No era una heroína, no era una mujer fuerte, era solo una anciana que había sobrevivido por milagro. Roberto me tomó la mano. Elena, ya pasamos lo peor. Si tú hablas, nadie más tendrá que vivirlo. Yo cerré los ojos. El recuerdo del sótano, el disparo, el túnel, la voz de Javier ordenándonos firmar, todo volvió como una ola fría. Cuando abrí los ojos, ya sabía la respuesta. Lo haré. Hablaré. María sonrió levemente. Bien, porque hay algo más que necesitan ver. Abrió otro archivo, y esta vez casi dejé caer el estómago al suelo. Era una fotografía de Sandra, no como la había visto antes. No como la nuera dulce y elegante que pretendía ser. Era otra versión. Su rostro duro, ropa formal, cabello suelto, mirada fría. Estaba sentada junto a Montemayor, no como subordinada, no como asistente, como si fueran familia. Yo me alejé un paso. No, no, no puede ser. María asintió. Sandra no es solo la esposa de Javier. No es solo una infiltrada de Aguilar. Es algo más. Mucho más. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué es Sandra realmente? María puso una mano sobre las carpetas y dijo lentamente, Sandra es la hija oculta de la jueza Montemayor. Sentí que me quedaba sin aire. Me sostuve del respaldo de la silla. No. Ella nos vio como enemigos desde el primer día, dijo Roberto con un tono amargo. Exacto, respondió María. Para Sandra ustedes no eran familia. Eran una amenaza, y su misión era destruirlos antes de que Roberto entregara la evidencia. Las lágrimas empezaron a llenarme los ojos. Pensé en todas las veces que la recibí en mi mesa, en mis navidades, en mis cumpleaños. Pensé en cómo sonreía, en cómo me abrazaba fingiendo cariño. Y mientras tanto planeaba mi muerte, Roberto se acercó a mí. Elena, no te culpes. Nadie habría sospechado algo así. Yo respiré hondo, tratando de estabilizarme, pero antes de que pudiera procesar todo eso, María agregó algo más. Y lo peor es que Sandra no ha terminado. Esto es más grande de lo que creíamos. Mucho más. Roberto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? María nos miró fijamente. Las órdenes de internamiento de Montemayor no fueron un favor personal. No fueron decisiones aisladas. Ella trabaja con una red de jueces en varios estados. Una red que lleva años operando. Una red que no ha sido completamente expuesta. Yo sentí un escalofrío. Entonces aún hay más personas involucradas. María afirmó con la cabeza. Muchas. Y para desmantelar toda la red necesitamos avanzar ahora, antes de que intenten desaparecer pruebas o testigos. Roberto dio un paso hacia ella. ¿Qué sigue? María respiró hondo. Sigue lo más peligroso. Y lo más decisivo. Vamos a enfrentar a Montemayor. Y para eso necesitamos que ustedes dos estén presentes.
Yo tragué saliva. Presente. ¿Dónde? María nos miró con una mezcla de firmeza y preocupación. En su oficina privada, hoy. Antes de que ella sospeche que la hemos descubierto, mi corazón se aceleró. Vamos a enfrentarla en persona. María asintió. Y será la conversación más importante de sus vidas. La camioneta negra avanzaba lentamente entre el tráfico de la ciudad, como si cada semáforo supiera que nos dirigíamos hacia algo que no tenía vuelta atrás. Iba sentada entre Roberto y la agente María, con las manos entrelazadas para que no notaran lo fuerte que temblaban. Aunque creo que todos lo sabían. Sabían que estaba asustada, que cada respiración me costaba trabajo, pero aún así seguía allí, porque no tenía opción, porque tenía que hacerlo. María habló mientras miraba por la ventana. La jueza Montemayor aún no sabe que la descubrimos. Hoy es nuestro único día para atraparla desprevenida. Roberto asintió con firmeza. Y está lista la grabación. María sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto es todo lo que necesitamos. Está sincronizado con nuestro sistema. Lo único que deben hacer es mantenerla hablando. Que admita algo, cualquier cosa. Yo miré el aparato con inquietud. Nunca había imaginado que un día estaría usando un micrófono escondido para enfrentar a una jueza corrupta de alto rango. La vida tiene maneras raras de torcerse, maneras crueles de revelar quiénes somos realmente. La camioneta se detuvo frente al edificio donde Montemayor tenía su oficina privada, un edificio elegante, con ventanales enormes y mármol pulido. Era un lugar demasiado perfecto para contener tanta oscuridad. María nos dio instrucciones finales. Yo entraré con ustedes, pero me quedaré afuera de la oficina. La alarma del sistema se activará si algo sale mal. Confíen en mí. Yo asentí aunque mi corazón estaba latiendo tan rápido que sentí mareo. Subimos por el elevador. El silencio dentro de aquella caja metálica era tan espeso que podía cortarse. Roberto me tomó la mano suavemente. Elena, no tengas miedo. No podrá hacerte daño. No mientras estemos juntos. Yo respiré hondo, intentando llenar mis pulmones con algo parecido a valentía. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo amplio nos recibió. Al fondo, la oficina de Montemayor, una placa dorada con su nombre, brillaba bajo la luz. María se adelantó y tocó la puerta. Un momento, por favor, dijo la voz de una mujer desde dentro. Luego se abrió, y allí estaba Patricia Montemayor, vestida con un traje color vino, perfecta, elegante, con ese aire de autoridad que solo los que han tenido poder durante demasiado tiempo pueden cargar en los hombros. Su mirada se posó en mí. Luego en Roberto, finalmente en María. ¿Qué hacen aquí sin cita? María fue directa. Necesitamos hablar con usted. Es sobre Villa Esperanza. Por un instante, vi cómo la sonrisa educada de Montemayor se tensaba apenas, pero se recompuso con rapidez. Pasen. La oficina era amplia, con paredes llenas de diplomas, fotografías con políticos, jueces, gobernadores. Una vida construida sobre prestigio. O eso parecía. Nunca pensé que algo tan hermoso pudiera cubrir tanta miseria moral. Nos sentamos frente a su escritorio. María cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó afuera, tal como había dicho. Mi corazón golpeaba mi pecho como si quisiera salirse. Montemayor cruzó las manos sobre el escritorio. Entonces, ¿qué es tan urgente que vienen a interrumpir mi día? Roberto habló primero. Es sobre las órdenes de internamiento que usted firmó. Necesitamos entender por qué tantas personas fueron enviadas a residencias donde murieron poco después. Los ojos de Montemayor se arquearon con falsa sorpresa. ¿Me están insinuando complicidad en algún crimen? Roberto mantuvo la calma. No insinuó nada, solo quiero respuestas. Si cada juez del país tuviera que responder por cada persona mayor que fallece en un asilo, no tendríamos tiempo para dormir. La vida se acaba. Es natural. Mi estómago se apretó. Natural. Qué palabra tan cómoda, tan conveniente. Intenté no mostrar mis emociones. Teníamos que hacerla hablar. Teníamos que empujarla hacia su propia verdad. Yo me incliné hacia adelante. Señora jueza, yo estuve a punto de terminar en una de esas residencias. Ella movió apenas una ceja. Ramírez de Torres. Ya recordaba su apellido.
Usted es la del caso del edificio Esperanza. ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? Qué fácil lo decía. Como si no supiera exactamente quién era yo. Como si no supiera por qué estábamos allí. Roberto sacó una carpeta de su bolsa. La colocó sobre el escritorio con movimientos lentos. Aquí están los registros, ingresos, certificados médicos, muertes. Todo lo que ocurrió bajo su firma. Los ojos de Montemayor se endurecieron. Roberto, no voy a tolerar insinuaciones. Usted sabe muy bien que esas decisiones se toman con base en evaluaciones médicas. Lo sé, respondió él. Pero también sé cómo funcionaba Antonio Aguilar. La jueza se quedó quieta. Por primera vez, un brillo de irritación cruzó su mirada. Cuidado con lo que dice. Aguilar fue un criminal. No compare mi trabajo con sus actos. Yo tomé aire. Era mi turno. Curioso. Según los registros, usted firmó todos los casos en los que Aguilar estaba involucrado. Todos. Incluso los de personas que no tenían enfermedad grave alguna. La sonrisa de Montemayor se desvaneció un poco. Es casualidad. Roberto continuó con voz firme. También es casualidad que la mayoría de esas personas murieron dentro del primer mes. La jueza se echó hacia atrás en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Murieron porque eran viejos. Nadie vive para siempre. Yo sentí que las lágrimas me querían traicionar, pero las contuve. Entonces dígame, ¿por qué querían que mi esposo y yo entráramos allí? Ella entrecerró los ojos. Eso es asunto de su familia. Yo solo firmé una solicitud médica. Roberto la observó fijamente, y esa solicitud fue presentada por Sandra Castellanos. La cara de Montemayor se tensó. Muy poquito, pero lo suficiente. Al escuchar el nombre de Sandra, algo cambió en la habitación. Como si un hilo invisible se hubiera tensado, como si por primera vez la jueza sintiera que habíamos levantado la cortina adecuada. Yo seguí. Sandra no es solo mi nuera. Usted lo sabe mejor que nadie. Silencio. Tenso. La jueza exhaló. Entonces ya lo descubrieron. Mi corazón dio un vuelco. Roberto se inclinó. Descubrimos que Sandra es su hija. Montemayor asintió. Lenta. Fría. Sin emoción en el rostro. Sí. Sandra es mi hija. Mi boca se quedó seca. Y usted la usó. A ella. A mi hijo. A nosotros. La jueza sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa que cortaba. Sandra sabía lo que hacía. Y lo hizo bien. Es una mujer inteligente, mucho más de lo que ustedes creen. Yo la miré horrorizada. ¿Por qué? ¿Por qué nos hicieron esto? La jueza entrelazó las manos y habló con una calma que me revolvió el estómago. Porque yo protejo a mi familia. Y lo que ustedes tenían podía destruir todo lo que me ha tomado décadas construir. Aguilar era un instrumento. Javier fue otro. ¿Y ustedes? Solo eran un obstáculo. La habitación se volvió fría de golpe. Yo sentí que me faltaba el aire. Roberto apretó mi mano debajo de la mesa. La jueza continuó. Los dos deberían haber aceptado su destino. Habría sido más fácil para todos. Mi voz salió temblorosa. Nos iban a matar. Ella se encogió de hombros. Nadie vive para siempre. Un silencio insoportable se extendió entre nosotros. La jueza nos miraba con la seguridad arrogante de quien cree que nada puede tocarla, hasta que Roberto habló. Gracias. Montemayor frunció el ceño. Gracias. Roberto sonrió apenas, por decir exactamente lo que necesitábamos escuchar. La jueza palideció. Roberto se tocó el cuello y prensó el pequeño botón escondido en su camisa. La estamos grabando, dijo él en voz baja. El silencio se rompió como vidrio. La jueza se puso de pie de golpe. Ustedes no saben con quién se meten. Roberto respondió con voz tranquila. Y usted tampoco. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Era la agente María con varios oficiales detrás. Patricia Montemayor, queda usted arrestada. La jueza retrocedió un paso, pero su rostro no mostró miedo, solo furia. Esto no termina aquí. Ninguno de ustedes está a salvo. Me quedé helada. María se acercó a nosotros. Ya terminó. Pero su mirada decía otra cosa.
Y justo cuando pensé que por fin podríamos descansar, otro agente entró agitado. Agente María, tenemos un problema. Es sobre Sandra. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó? El agente respiró hondo. Desapareció. Se fugó hace menos de una hora. Y así, sin más, el mundo volvió a desmoronarse. Cuando escuché que Sandra había desaparecido, sentí una punzada helada recorrerme la espalda. No sé por qué, pero en ese momento entendí que la historia aún no había terminado, que aunque la jueza Montemayor estuviera esposada, aún faltaba enfrentar el pedazo más doloroso de todo esto, el pedazo que tenía el rostro de la mujer que yo había recibido en mi casa, que había abrazado en mis navidades, que había tratado como a una hija, Sandra. Durante días, la Policía Federal la buscó en la ciudad y en los municipios cercanos. Revisaron cámaras, hoteles, registros de carreteras, pero no encontraron nada. Era como si se hubiera evaporado. Roberto seguía recuperándose en el hospital, y yo pasaba cada día a su lado, sosteniéndole la mano, recordándole que habíamos sobrevivido. Pero aún así notaba en sus ojos un peso, una sombra que no se iba. No era miedo, no era dolor físico, era algo más profundo. La pregunta que nos dolía a los dos: ¿dónde estaba Javier? Esa pregunta nos acompañaba como un eco silencioso, porque aunque la jueza y Sandra habían sido expuestas, aún no sabíamos qué pasaría con nuestro hijo. Y la verdad, aunque me daba vergüenza admitirlo, yo tenía miedo de verlo, miedo de enfrentar lo que se había convertido, miedo de mirarlo y reconocer que había fallado. Una tarde, mientras Roberto dormía, la agente María entró a la habitación. Doña Elena. ¿Tiene un momento? Asentí. Me llevó a una sala pequeña, donde había una mesa y dos sillas. En la silla de enfrente estaba mi hijo, Javier. Había perdido peso. Sus ojos estaban rojos, hundidos. Su rostro, que alguna vez fue el de un hombre seguro y orgulloso, ahora parecía el de un niño asustado. Mamá dijo con la voz quebrada: «Lo siento». Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle mil cosas, pero nada salió al principio. Me acerqué y me senté frente a él. «Javier, ¿por qué? ¿Por qué llegaste tan lejos?» Él se cubrió el rostro con las manos. «Sandra me convenció. Me dijo que tú y papá tenían dinero guardado, que no querían ayudarme, que debía arreglarlo por mi cuenta. Yo solo quería salir del problema». Me ardieron los ojos. La furia, el dolor, la tristeza, todo se mezclaba dentro de mí. «Javier, nos encerraste. Nos querías mandar a un lugar donde la gente muere en semanas. Nos querías quitar la casa, nuestra vida. ¿Cómo pudiste?» Él rompió en llanto. Yo no sabía lo que realmente pasaba. Sandra nunca me dijo quién era su madre. Nunca me dijo que querían matarlos. Solo me decía que ustedes eran una carga, que no sabían cuidarse, que yo era el responsable de ustedes. Yo la dejé entrar en mi cabeza. Por un momento quise gritarle, quise sacudirlo, quise decirle que ya no era mi hijo, pero también lo vi como cuando era niño, temblando, perdiéndose entre sus propios errores. La agente María habló con firmeza. «Javier ha decidido cooperar. Va a testificar contra su esposa y contra Montemayor. Eso podría reducir su condena». Yo lo miré con lágrimas cayendo sin control. «Javier, te equivocaste mucho, más de lo que puedo decir, pero sigues siendo mi hijo, y aunque me duela, no quiero odiarte». Él alzó la mirada, sorprendido, como si esa frase fuera lo último que esperaba escuchar. «Mamá, no merezco que me perdones. Tal vez no, pero tampoco mereces que te abandone». Lo abracé, un abrazo duro, que dolía pero que al mismo tiempo me liberaba, porque en ese instante entendí algo. Para sanar, primero tenía que soltar el odio. Un mes después, la jueza Montemayor enfrentó su juicio. Las grabaciones, los documentos y el testimonio de Roberto la hundieron completamente. Fue sentenciada a más de 30 años de prisión. Una condena que, sinceramente, me pareció corta para todo el daño que había causado. Sandra, en cambio, no apareció. Siguió prófuga. Su rostro salió en todos los noticieros. Su nombre se volvió sinónimo de engaño, manipulación y ambición.
Yo no sabía si deseaba que la atraparan o si secretamente temía el día en que pudiera volver. Pero algo cambió en mí. De repente entendí que su sombra ya no podía gobernar mi vida. Yo no podía seguir viviendo con miedo. Roberto finalmente volvió a casa. Caminaba despacio, pero su espíritu era fuerte. Y cada mañana tomábamos café juntos en el porche, viendo el amanecer como si fuera un regalo nuevo cada día. Una mañana, mientras el sol pintaba el cielo de rosa, él dijo: «Elena, tenemos que hacer algo más». Lo miré confundida. «¿A qué te refieres? A las personas mayores que no tienen voz, a quienes no pueden defenderse, a quienes están solos y en riesgo. Nosotros sobrevivimos, pero muchos no». Sentí un calor extraño en el pecho. Admiración, orgullo, gratitud. «Tienes razón», respondí. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Así nació nuestra decisión: convertirnos en defensores de las personas mayores, dar charlas, contar nuestra historia, explicar los peligros de las redes de corrupción, ayudar a quienes vivían lo que nosotros vivimos. Y para mi sorpresa, nuestra voz empezó a resonar. Nos invitaban a radios, centros comunitarios, conferencias pequeñas. La gente se acercaba, lloraba, nos abrazaba, nos decía gracias. Nunca pensé que mi dolor podría transformarse en algo bueno, pero así fue. Mis heridas se volvieron puente. Mi historia se volvió herramienta. Una noche, mientras cerrábamos la puerta, escuché a Roberto decir: «Elena, ¿te das cuenta de lo que hicimos?». Yo sonreí. Sobrevivimos. Él sonrió también, pero no solo eso. Le quitamos el poder a quienes creyeron que podían rompernos. Lo abracé fuerte. Porque tenía razón. No éramos las mismas personas que bajaron al sótano aquel día. Éramos más fuertes, más sabios, más unidos. Y aunque Sandra seguía suelta, ya no temblaba al pensar en ella. Sabía que algún día la justicia la alcanzaría, como alcanzó a su madre, como alcanza siempre a quienes creen que pueden esconderse detrás de máscaras. Hoy, mientras termino de contar esta historia, quiero decir algo desde el corazón. La familia no siempre es lo que parece. A veces, la sangre traiciona. A veces, el peligro viene de donde menos lo imaginas. Pero también creo que la vida te da segundas oportunidades. No para olvidar, sino para aprender, para perdonar cuando se puede, para soltar cuando se debe, y para levantarse siempre. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tu familia, en tus padres, en tus hijos, en tus decisiones, si alguna vez sentiste miedo, dolor o traición, quiero invitarte a reflexionar, y también a que nos apoyes. Porque historias como esta no solo se cuentan, se sienten, se viven y pueden cambiar vidas. Si este relato te conmovió, te invito a darle like y suscribirte al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo frágil y hermosa que puede ser la vida. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa.